¿Consigue el metro plumón? Este ya está secando como la vida espiritual de muchos aquí. Borra eso, que yo lo borre. Bien, Mateo ha sido el evangelio privilegiado durante años en los estudios eclesiásticos. La iglesia siempre ha elegido a Mateo como su evangelio favorito. Y no es de extrañar porque es el único evangelio en que aparece el término iglesia. No aparece en ningún otro evangelio, solo en Mateo. Aparece en 2 ocasiones donde hay una referencia directa de parte de Jesús. Y decía yo hace algún tiempo que esa palabra iglesia, en términos históricos, quizá realmente nunca fue parte de la boca de Jesús, porque de haber sido el término iglesia un vocablo que perteneciera al hablar del mismísimo Jesús, no tendríamos tan pocas referencias al término iglesia en los evangelios, y tampoco estaría restringido el término a uno de los 4 evangelios. Marcos, Lucas y Juan no tienen ese vocablo en sus documentos. Es un término que aparece únicamente en Mateo. Para ello, los biblistas nos dicen que esto se debe a que la comunidad que compuso el evangelio de Mateo introduce el concepto en boca misma de Jesús, aunque históricamente el término no haya pertenecido exactamente al propio Jesús. Estos son fenómenos literarios que decía yo hace 8 días, no los podemos entender. Para entender muchas cosas en la Biblia, lo primero que hay que hacer es aprender cómo escribían los antiguos, cómo se escribía en la antigüedad. De lo contrario, vamos a caer en un error que se llama anacronismo. ¿En qué consiste un anacronismo? Un anacronismo es cuando yo estudio, analizo o valoro documentos o sociedades de épocas anteriores con valores de la época actual. Voy a repetir esto. Es frecuente que nosotros cometamos anacronismos. Repito el sentido. Las sociedades tienen valores, procedimientos, costumbres. Las sociedades tienen ciertas prácticas y procedimientos, formas de ver la vida, y a medida va evolucionando las sociedades en el tiempo, o vamos analizando sociedades de diferentes zonas geográficas, vamos a descubrir que hay costumbres diferentes de antes a las costumbres de hoy. Entonces, cuando yo quiero evaluar, fíjese esto, cuando yo quiero evaluar las costumbres de una sociedad, las prácticas de una sociedad de hace 2000 años, la quiero medir o la quiero evaluar con los valores de la sociedad del 2014, cuando con los patrones, los valores, mis ideas
de lo que es verdad o mentira, bueno o malo, hoy en el 2014, quiero evaluar lo que era malo, bueno, mentira, verdadero hace 2000 años, eso se llama anacronismo. ¿Están oyendo, hermanitos? No podemos juzgar las prácticas sociales de hace 2000 años con principios y valores del año 2014. Son épocas completamente distintas. Por eso hay cosas en la Biblia que no las entendemos. No nos cuaja hoy día, no entendemos que diga la Biblia y Sansón le agradó por allí meterse con una mujer y su papá le dijeron: hijo, no te metas con esa mujer, te va a ir mal. Pero Sansón decía: no, esta es la que a mí me gusta. Y luego el texto de repente dice: es que los padres no habían entendido que Dios estaba haciendo esto para vengarse de los filisteos. ¿Ves? Esa utilización, y no casi utilización, esa casi promoción de la rebeldía de Sansón para llevar adelante el plan de Dios, es algo que nosotros no entendemos, ¿verdad? O aquellos actos en los cuales hasta Dios mismo parece insinuar a la mentira, como en el caso de Samuel, cuando le ordena Dios a Samuel que vaya a ungir a David. Y Samuel le dice: Señor, si Saúl llega a saber qué es lo que voy a hacer, me va a matar. Y Dios le dice: no, decirles que vas a ofrecer sacrificio. O sea, es Dios mismo diciendo lo que en nuestra cultura nosotros le llamamos mentira blanca. Y decimos: es una mentira blanca. Pero ese evaluar ese acto como mentira blanca, ese es un anacronismo, porque eso es para nosotros una mentira blanca. Pero eso no era ninguna mentira en aquella época. No sé si me entienden, hermano. Los conceptos de mentira y de verdad no son los mismos. No crean que la mentira, o por ejemplo la verdad, la verdad. ¿Qué es la verdad? Las sociedades tienen patrones para juzgar qué es la verdad. Y no todas las sociedades tienen la misma idea sobre lo que es la verdad. Para los griegos, la verdad es una cosa. Para los orientales, incluyendo el pueblo de Israel como parte del conjunto de pueblos del Medio Oriente, la verdad no es lo que para los griegos significa la verdad. Por ejemplo, para los griegos, la verdad es una, diríamos, una aseveración que no tenga contradicciones al interior de ese razonamiento. La verdad para los griegos será un razonamiento que carezca de contradicciones y que cumpla todos los principios de un razonamiento lógico. Para los griegos la verdad es una idea racional, es una idea intelectual. La verdad es una realidad lógica. Esa es la verdad para los griegos. Para los hebreos esa no es la verdad. Para los hebreos puede haber verdad aun cuando no se estén diciendo las cosas realmente como ocurrieron. No sé si me van siguiendo. La verdad para los orientales no es la idea de la verdad de los griegos. Aquella depuración de falsedades lógicas tiene que ser erradicada para llegar a la verdad. O la idea de verdad nuestra, que es la verdad para nosotros. Cuando decimos esta noticia es verdadera y esta es pajera, lo decimos para nosotros. Una noticia es verdadera en la medida que relata
exactamente cómo acontecieron los hechos. Esa es la verdad para nosotros. Y así decimos, no, yo estuve ahí, este periodista es mentiroso, yo vi cómo fueron las cosas. Entonces, para nosotros la verdad es la armonía entre el acontecimiento y la narración del acontecimiento. Y para nosotros esa es la verdad. ¿Me van siguiendo? En la Biblia eso no es la verdad. La Biblia, perteneciente al mundo del Medio Oriente, la Biblia no entiende la verdad en ese lineamiento. En ese sentido, la Biblia no entiende la verdad ni como una réplica de la realidad histórica, ni como una verdad lógica o racional. Para la Biblia, la verdad es más bien aquella declaración o aquella realidad en la que yo puedo embarcar mi vida. La verdad es más bien una opción de vida y no tanto un razonamiento o un relato apegado a un acontecimiento. La verdad de la Biblia entonces no está en ser una réplica exacta de cómo ocurrieron las cosas en la Biblia, en la historia. La verdad de la Biblia está en cómo a través de un relato, a veces aumentado, a veces disminuido, los autores bíblicos van desglosando su verdad, es decir, aquella realidad que se llama Yahvé, en la cual pueden depositar toda su confianza. En la Biblia la verdad es aquello a lo que yo le apuesto mi vida. Claro, esto hay que entrar más en lectura porque nos resulta raro y extraño, porque tenemos tan metido una idea de verdad y la idea que yo tengo de la verdad o de lo que es la verdad, yo me la llevo al texto y comienzo a querer interpretar los textos de hace 3000 o 2000 años con las ideas que tengo yo acerca de los conceptos actuales. Y eso se llama anacronismo. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Preguntas. Preguntas hasta aquí, hermano. Sí. ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué es la verdad? Dice que en la Biblia la verdad no es, la pregunta no es ¿qué es la verdad? La pregunta es ¿quién es la verdad? En la Biblia la verdad no es algo, es alguien. ¿Me explico? Y esa es la historia en la Biblia. La Biblia no está interesada en darme los detalles exactos de los acontecimientos históricos, sino cómo dentro de la historia Dios aparece como nuestra verdad en la que puedo apoyarme en medio de las vicisitudes de la historia. Esa es la esencia de la verdad. Digamos, la comprensión de la verdad en la Biblia es cómo yo puedo optar por Yahvé y no por Baal y no por Faraón. Es decir, la verdad en la Biblia no es una cosa intelectual, sino una opción de vida. Mi verdad es Yahvé. No sé si me comprenden. Entonces, se nos presenta la verdad no como un razonamiento, no como una narración, sino la verdad es una persona. Y esa persona se nos ha dado a conocer. ¿Y qué es lo que narra la Biblia? La Biblia narra esa intervención de nuestra verdad, que es Yahvé, dentro de la historia, no para revelarnos con exactitud acontecimientos históricos, sino para ver cómo esa verdad se hace dentro de la historia. Por eso es que
tenemos, decíamos hace 8 días, en los evangelios, no una historia de Jesús. No tenemos una biografía de Jesús. No es posible tenerla. Me preguntaba una hermanita hace 8 días, ¿me puede decir qué pasaje de la Biblia nos narra la vida de Jesús de los 12 a los 30 años? Y yo le digo, ninguno. No hay. De los 12 a los 30 y de los que, cuando los sabios del oriente llegaron donde Jesús, él ya tenía por lo menos 3 años. Que es un engaño que nos hacen las imágenes, ¿verdad? Cuando están los sabios del oriente hincados ante un niño en el pesebre. No, cuando esos llegaron hasta donde estaba Jesús, él ya tenía 3 años. O sea, no crean que llegó en el momento que nació. Ya andaba caminando aquel ahí. Ya andaba haciendo destrozos. Los pastores sí llegaron en el período, pero ellos estaban, por eso ustedes ven de qué edad puso como rango Herodes de matar a los niños. ¿Ah? No saben. Menores de qué, lean ahí el Mateo, no me miren a mí, hombre, abran la Biblia. Menores de 2 años. Ese era el rango, porque es el periodo que calculó Herodes por el que iba a andar el Señor Jesús cuando estos llegaron a ofrecerle. O sea, no crean que el niño estaba todavía envuelto en pañales y en el pesebre, o que estaba en Belén. No, él ya estaba en Nazaret, ¿verdad? Que tenía 3 años. Así que por lo menos de 2 a 3 años tenía ya Jesús. Ahora, de ese periodo de los 12, nada sabemos. De los 12 a los 30, nada sabemos. ¿Y por qué? Porque los evangelios no son una historia de Jesús. Porque la verdad sobre Jesús no está ligada a el exhaustivo conocimiento de los detalles acerca de la vida de Jesús. No, la verdad de Jesús está centrada en la fuerza salvadora de su obediencia sacrificial al Padre, que implicó la muerte y muerte de cruz. Los evangelios definidos en un sentido muy apegado al texto, los evangelios serían una presentación de la pasión con un preámbulo de sus milagros y enseñanzas. Ese sería realmente lo que tenemos en los evangelios. Los evangelistas quieren dar cuenta de su muerte y resurrección y colocan sus enseñanzas y sus obras como un preámbulo que explica la muerte y resurrección. En otras palabras, no son anales o relatos de la vida de Jesús, son un testimonio de fe acerca de la fuerza salvadora de la obediencia sacrificial de Jesús al Padre. ¿Me explico, hermanitos? Preguntas. Pregunte ahorita, hermanito. No se quede así en el aire. Saque la inquietud que le pueda provocar alguna afirmación o una palabra que no entendió de mi boca, o ganas de fregar, pero pregunte, hombre. ¿Van entendiendo, hermanitos? Hermano Roberto. Se deben a diferentes situaciones, ¿verdad? Pero ¿tratan de explicar una verdad o son regidas por algún motivo personal? Las variantes que tienen que ver con palabras o cambios de... Las variantes textuales. Ajá. No, las variantes textuales sabemos que se clasifican en dos: las intencionales, las no intencionales.
Las intencionales pueden representar la interpretación particular que alguna comunidad tuvo de un texto y que creyó que debía haber dicho tal o cual cosa y modificaron el texto. Es una variación intencional. Allá por el año 170 después de Cristo, cuando aparece, por ejemplo, Montano, haciendo un fuerte énfasis en la vida ascética, es decir, la vida de disciplinas rígidas que definen la espiritualidad, como el ayuno, la oración, aún el castigo físico, el aislacionismo social, que vienen a recobrar ese espíritu de disciplina. Corrientes así pudieron haber agregado en algún pasaje, como por ejemplo cuando Jesús dice: este género no sale sino con oración y ayuno, y que sabemos que los textos originales dicen que solo es con oración. Ellos pudieron haberle agregado intencionalmente y ayuno para reflejar su práctica. Son cambios o introducciones intencionales de ciertas palabras al texto bíblico. Otras son no intencionales, que son los errores comunes que tenemos a la hora de pasar un documento en limpio. De repente nos encontramos que estábamos en la línea 3 y me salté a la línea 10 y no me di cuenta porque había una palabra que se parecía, y de repente me doy cuenta que me comí 5 líneas. Hoy es fácil, solo borramos. En la antigüedad no era posible eso. Lo dejaban así y volvían a copiar de nuevo. Entonces ya teníamos una repetición de una palabra que quedó así. Son explicaciones de ojo o de oído, ¿verdad? Porque a veces se dictaba el texto y se iba escribiendo. Y a nivel de oído hay palabras que se parecen, pero se escriben diferente. Entonces estas cosas son más bien las que puedan reflejar los cambios, no tanto diríamos por aquí andaría la cosa, hermano Ponce. ¿Alguien más, hermanitos? Preguntas sobre lo que son los evangelios, hermano. Cuando decimos nosotros, le aconteció a las generaciones antepasadas la presencia del Señor Jesucristo, tanto a la generación como a los apóstoles, la palabra acontecer es verídica, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. Cuando dice aconteció, claro, la presencia del Señor a los apóstoles y a la generación que estaba viviéndolo. Entonces, es una realidad, ¿verdad? Exactamente. Lo que tenemos en la Escritura tiene realidad histórica, porque Dios no se revela en el aire, no se revela en las nubes, se revela en situaciones y acontecimientos concretos de la vida humana. Es decir, las cosas que acontecieron, las cosas que sucedieron. Sin embargo, no pensemos, debido a que no existía el escriba que anduviera poniendo en detalle, en vivo y en directo, en el momento que los acontecimientos estuvieron sucediendo, nadie estaba escribiendo en el momento los acontecimientos que estaban aconteciendo. Mientras el pueblo va caminando y pasa el Mar Rojo, no es que va un grupo de redactores allí poniendo por escrito el relato. Cuando Jesús anda con los discípulos y anda en ciudades, aldeas, predicando la buena nueva, no anda amanuenses, no anda escribanos que van poniendo por escrito su enseñanza y sus obras. Nada se va poniendo instantáneamente.
lo que Él enseña, lo que Él hace, no es un relato periodístico, no es un reportaje en vivo y en directo. Lo que Él enseñó y lo que Él obró es algo que va quedando en la memoria colectiva de los oyentes, de los discípulos, de los apóstoles, de los que le rodean, y va pasando a formar parte de una herencia de transmisión oral. La cultura oral de Israel es muy fuerte, viene de años, y estas cosas dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La transmisión es oral, la palabra se transmite oralmente. La enseñanza y la obra de Jesús, la misma pasión de Jesús, se transmite inicialmente de forma oral. Cuando se van a poner por escrito, nos encontramos con un hecho, y el hecho es que no todos los evangelios narran a veces un acontecimiento de la misma manera. Por ejemplo, habrá un evangelio que diga: y Jesús sanó a 2 ciegos entrando a Jericó. Habrá otro que diga: lo sanó saliendo de Jericó. Entonces, una apreciación de la exactitud histórica de los hechos como que fuera nota periodística no la tenemos, pero tenemos la verdad fundamental: Jesús sanó a 2 ciegos. Eso aconteció históricamente. Ahora, la precisión del dato, eso no es problema para los escritores. No están interesados en depurar una verdad cronológica, sino una verdad de fe dentro de los acontecimientos históricos. No sé si me explico, hermanitos. Y por eso los ateos agarran la Biblia y comienzan a demostrar las contradicciones. ¿Por qué? Porque cuando los ateos quieren demostrar las contradicciones de la Biblia y que la Biblia no es verdadera, están cometiendo un terrible anacronismo. Están juzgando a la Biblia a partir de una idea de verdad que no le pertenece al texto. Para el ateo, que es un ilustrado del siglo XVIII en adelante, donde el racionalismo crítico toma la batuta del conocimiento humano, para el racionalista la verdad es la exactitud de los datos, fechas, lugares, personajes, porque esa es la verdad racional del mundo moderno. Y a partir de esa comprensión de la verdad del mundo moderno, quieren juzgar las inexactitudes que encontraremos en la Biblia. Pero claro, esa es una manera tan tonta de querer entender la Biblia, porque estoy sometiendo a la Biblia a un juicio de valores, de principios y de criterios que no se usaban cuando la Biblia fue escrita. La verdad de la Biblia no es una... ¿Qué hora son, hermanos? Tenemos 3 horas más. Bien. Entonces están sometiendo, ¿saben? Es como que quisiéramos juzgar las acciones de Saúl, de David o de Israel, las acciones militares, con las leyes de derechos humanos internacional actual. No sé si me entienden, hermanitos. Vamos a juzgar las acciones militares de hace 3000 años con las normativas del derecho penal internacional actual. Eso se llama anacronismo. No puedo juzgar los acontecimientos de hace 3000 años con mi comprensión de lo que hoy es el derecho internacional. Eso le pasa a la gente hoy día, y no solo a los ateos, también a los cristianos. Queremos entender la Biblia con los códigos de la modernidad y no con los códigos
del momento en que la Biblia se escribió. Por eso, amados hermanos, hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar. Yo les estaré dando mucha información. El día de mañana no van a ser ignorantes porque nadie les ayudó, van a ser ignorantes por haraganes. Pero de mi parte haré todo lo posible para que lean y se informen. Hermano Julio. Pastor, en muchas ocasiones yo he visto casos donde hay personas de que dice de que en la palabra de Dios hay contradicciones, pero bájale a ese micrófono aquí, hijo. Pero lo que sucede es esto, de que usted hablaba de racionalismo crítico. Sí. Y mi entender era de que la gente que no profundizaba en la palabra de Dios es que encontraba estas contradicciones. Pero lo que ahora dice usted es que aún las personas teniendo conocimiento profundo tratan de darle el sentido moderno y no lo que realmente está. O sea, correcto. Ahí la variante. Y lo otro es que yo tengo una información, yo creo que ya muchos lo saben, de 101 contradicciones. Y un día me puse a revisar una que es la más común, que es cuando dice de que si Jehová le dijo a David que hiciera el censo, si el diablo fue, y entonces, pero al final encontré una serie de situaciones que ni aún ni el censo, porque decía la palabra de Dios que no estaba concluido. Entonces, más o menos un paréntesis ahí, vea, para correcto. Ver en detalle. Gracias. Exactamente. Dos cosas. Por ejemplo, no solo los ateos se han ensañado en demostrar que la Biblia no tiene verdades. Aún los creyentes, queriéndole hacer un bien a la Biblia, le han hecho un mal, pensando justificar la verdad racional, la verdad científica de la Biblia. Es decir, la modernidad ha querido demostrar que la Biblia científicamente dice una verdad en todo lo que declara. Por supuesto, por mucho amor que se tenga a la Biblia y respeto, por supuesto, por ser palabra de Dios, no podemos encajar el pensamiento de los autores de hace 3000 años en los parámetros de la modernidad. Para la modernidad, el mundo es un globo, lo decimos globo terráqueo, sostenido por una fuerza inexplicable para nosotros, suspendida en el universo. Para el mundo de la Biblia, la tierra no es eso. La tierra que revela Job, que revela Isaías, es un plato, una superficie plana y redonda, sostenida por unas columnas. Y hay como un huacal que lo tapa, un domo, que ese es el cielo. Entonces, la percepción de la tierra que tienen los hombres de la Biblia es la percepción precientífica que había acerca de la Biblia. Entonces, ¿dónde está la verdad de la Biblia ahí entonces? ¿Dónde reside la verdad? Cuando dice el salmista, el Señor tiene a la tierra sostenida, sostiene las columnas de la tierra con su mano. Eso es lo que dice. Ahora, ¿me concentraré en la verdad científica de esa afirmación? ¿O me asentaré en la verdad existencial que quiere transmitirme esa declaración? Que Dios sostiene la tierra, independientemente si hay columnas, si hay elefantes, si hay tortugas, o simplemente es una fuerza que la sostiene suspendida en el aire. Lo que el texto dice es el Señor quien la sostiene. Y esa es la verdad existencial, la verdad que alumbra mi vida, que llena mi vida, que sostiene mi vida, que me empuja mi vida
a los caminos del Señor, el Señor tiene la tierra sostenida. Por ejemplo, en ese sentido, gente que ama y defiende la Biblia define, por ejemplo, los milagros, define los milagros como una violación o una suspensión divina de las leyes naturales que gobiernan la historia. Entonces, para la definición de milagro que hoy día se maneja en el mundo evangélico es una definición racionalista. Es decir, milagro es la suspensión soberana de Dios de las leyes naturales. Pero ¿es eso lo que van a entender como milagro en la Biblia? O sea que, por eso decimos lo sobrenatural. Definimos como milagro lo sobrenatural. O sea, yo me preguntaría, dentro de lo natural no podemos encontrar milagros entonces. Un acontecimiento que para alguien no signifique nada, para mí puede ser un tremendo milagro. Porque el milagro no es una violación a las leyes naturales, es discernir la acción divina en acontecimientos que desencadenan el mover de Dios en mi vida. O sea, milagro en el texto será otra cosa. Por eso le robamos al milagro, al definirlo en términos racionales, le robamos su riqueza espiritual, le robamos la profundidad de verdad que quiere señalar, y nos concentramos en definiciones secas, muertas, rígidas, que no despiertan en mí ninguna conciencia espiritual, ni un sentido de amar y servir a Dios, porque tenemos una explicación racional y no espiritual. Y claro, en la Biblia para nosotros serán contradicciones. Para la mente racional serán contradicciones. Para la mente en la que se escribe el texto no son contradicciones. Es más, decían los judíos, la escritura tiene 70 caras. Para ellos la verdad es un arco iris, es pluriforme. La verdad la mente evangélica y cristiana occidental quiere concentrar la verdad en una afirmación o en un concepto. Quiere llegar a la verdad mediante un enunciado, y por eso la historia de la iglesia estará cargada de grandes pleitos doctrinales a partir de conceptos. Miren, hubo comunidades enteras que se mataron por una O en una palabra dentro de un credo. Agregarle la O hacía una diferencia de decir es igual o es parecido, y eso desataba unas controversias que terminaban en excomuniones, asesinatos, por llegar a la verdad conceptual. Claro, llegar a la verdad conceptual implicó sacrificar la verdad existencial, y una iglesia que tenía que aprender a amarse termina en la búsqueda de la verdad matándose. No sé si me siguen, hermanitos. Entonces, esa es la tragedia de la iglesia. Y en la Biblia no es, desde la perspectiva bíblica, decir que hay contradicciones también es un anacronismo, porque es juzgar a la Biblia con la idea que yo tengo de contradicción o de unidad. Pero en la Biblia lo que tenemos para los autores bíblicos, la iglesia pudo reconocer y convivir con 4 versiones de la muerte de Jesús y su resurrección que no tenían similitud absoluta, ¿verdad? Ahí tenemos a Mateo, Marcos y Lucas, una explicación de la pasión de Jesús un poco familiar, pero tenemos la de Juan, que es otro mundo. Juan es otra realidad, pero ahí está. La iglesia nunca lo vio contradictorio, la iglesia lo vio como testimonios de la misma verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Jesucristo. Tenían formas diferentes de decirlo, detalles que no encajonaban, pero testificaban acerca de la verdad,
que es Jesucristo. Entonces, no son contradicciones para la época en que se escribió. Son contradicciones para nosotros en el mundo moderno, que queremos uniformidad. O sea, los científicos dicen uniformidad, todo regido por lo mismo. No, esa no es la riqueza que tenemos en la Biblia. En la Biblia tenemos esa riqueza de Dios. Hay de todo en la Biblia que testifica acerca de la verdad de Dios, que es la persona de su amado Hijo Jesucristo. Es más, la manera como va a hablar Pablo de Jesús será diferente de cómo va a hablar Santiago acerca de Jesús. Son casi hasta contradictorios. Por un lado, Santiago va a decir, la fe sin obra está muerta. Por otro lado, Pablo va a decir, el hombre es justificado por la fe sin las obras. Casi que hasta oposiciones contrarias, pero no es esa la manera como los valores y los parámetros del siglo I entendían la verdad. Son testimonios diversos y enriquecedores de la misma verdad. ¿Más preguntas, hermanitos? Sí, hermanito. Hábleme, por favor, para que todos oigamos ahí. Con respecto a lo que es la Biblia, la versión internacional, ¿toma en cuenta alguno de estos aspectos en la traducción? ¿Cómo? Con respecto a la nueva versión internacional de la Biblia, sí, ¿toma en cuenta este tipo de aspectos? Toma en cuenta, sí. Por eso usted encontrará que a veces traduce el sentido y no las palabras, ¿verdad? Por eso es que no va a traducir a veces el equivalente exacto en términos de palabra con palabra, porque a veces la palabra que está en el griego a la palabra en español puede ser el equivalente formal, pero no es el equivalente de sentido, ¿verdad? Y el caso que siempre les pongo yo es el pasaje cuando dice: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esa es la traducción literal. Pero ascuas de fuego sobre su cabeza son el equivalente a los términos griegos, pero no tienen nada que ver con el sentido de la frase en el idioma original. Por eso la NBI ya no traduce el equivalente de palabras, sino el equivalente del sentido. Y la NBI traduce: porque haciendo esto pondrás roja su cara de vergüenza. Ese es el sentido que tiene que decir ascuas de fuego sobre su cabeza. Y ya la NBI contempla este tipo de sentidos, de parámetros o de significados. Por eso algunos giros de la NBI nos golpean, porque estamos acostumbrados a ciertos términos equivalentes y decimos: aquí han cambiado la palabra de Dios. O cuando la NBI acorta algunos textos, como el caso del Padre Nuestro. Si usted lee el Padre Nuestro en la forma del NBI, le ha sido quitado del texto cuando dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén, que en la Reina Valera es parte del Padre Nuestro. Eso entra dentro de lo que decía el hermano Ponce, de las variantes del texto. Esa frase, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, fue un agregado muy tardío al texto original griego. Se le agregó ya sea por un escriba, tal vez alguien lo puso como nota a la par del, aquí está el Padre Nuestro, lo puso de nota, porque tuyo es el reino. Y el copista que venía después no sabía si esta glosa o esta nota que estaba aquí era parte del texto o era un comentario. Y claro, el criterio siempre fue incluir para no excluir palabra. Entonces lo incluían. El siguiente copista creía que este era el texto tal como venía. Ha sido más adelante un poco la investigación de las ciencias bíblicas a través de la crítica textual lo que ha determinado cuáles pasajes dentro del texto hoy realmente nunca formaron parte de los textos originales.
Y esa es la crítica textual. Y la NBI ahora trabaja con lo que se llama un texto griego crítico, o sea, un texto griego que ya depuró todas las adiciones del texto del texto griego de la cual fue traducida la Reina Valera. Entonces, no es que la NBI esté cambiando la palabra de Dios, sino que está trabajando con un texto que ha limpiado variantes. No sé si me explico o los he enredado, hermanitos. Pero si hay enredos, dígalo ahorita porque aquí es el momento de despejar estos enredos. Hoy es cuando. ¿Preguntas? Big Joe. Pero preguntá rapeando. En la clase pasada usted habló lo que es con respecto al nombre de los libros. Sí. Y dijo que era un error en la canonización que le habían puesto Mateo porque a cada uno le habían puesto un nombre y ellos no son los escritores. Pero mi duda es por qué tomaron la decisión de ponerle Mateo a Mateo. No sé si habrá algún dato de por qué tomaron esa decisión de ponerle ese nombre. Una de las costumbres que se dio en las comunidades cristianas antiguas es considerarse heredera de uno de los apóstoles, heredera de uno de los evangelios. Y en esa búsqueda de identificarse, es decir, esta comunidad es apostólica y es antigua porque dentro de nosotros estuvo fulano de tal. Y claro, acuérdense que los evangelios nacen en comunidades. Los evangelios, a diferencia de cómo escribimos ahora, hoy no escribe una comunidad, hoy escribe un individuo. En la antigüedad se escribían las comunidades. No es como hoy que hay un título de un autor y este es el fulano que ha escrito eso. No, en la antigüedad las escrituras eran fruto de escuelas, de comunidades concentradas en torno a un líder prominente. Sus enseñanzas eran puestas por escrito. Si él no las había puesto por escrito, se colocaban por escritos. Generaciones posteriores que enfrentaban nuevos retos distintos a los de su fundador, tomaban la herencia testimonial de ese fundador y la aplicaban a nuevos contextos, producían más escritos y así es como se escribía comunitariamente. Ahora, estas iglesias comenzaron a adjudicar de manera casi legendaria, no historiográfica, de manera legendaria comenzaron a ubicarse como herederas de determinados apóstoles y comenzaron a colocar algunos evangelios como herencia directa de algunos apóstoles. Pero para nosotros no tenían base histórica. Para ellos no les importaba, eso no era relevante. Ese elemento que para usted o para mí puede ser importantísimo, para ellos no lo era. Querer demostrar históricamente que eran una comunidad heredera de un apóstol, la demostración no era histórica, era espiritual. Y ahí se fueron construyendo, diríamos, tradiciones legendarias y fueron adjudicando a diferentes escritos nombres de apóstoles. Quizás no tuvieron nada que ver con el proceso de escritura, se los adjudicaron, pero no hay explicaciones a través del tiempo exactamente de por qué le pusieron determinado nombre a un evangelio. No hay esa explicación. ¿Alguien más, hermanitos? Hermanos, pregunten. Ringo. Perdón. Anacronismo usted explicaba que era tratar de analizar documentos escritos que eran antiguos de una manera intelectual, pero actual. La pregunta es, en tiempos antiguos no se conocía el anacronismo de esa manera. Bien, pero digamos, en el caso de la NBI entiende hoy que habían escritos, habían cosas que estaban a la par de las columnas escritas que no formaban parte del texto en sí, lo que los llevó a poder delimitar muchas cosas de la Reina Valera.
Esto no entra en parte de, no. acronismo. No, eso no. Porque eso no tiene que ver con los valores sociales. Eso no tiene que ver con costumbres ni con prácticas antiguas. Eso tiene que ver con la depuración de textos a los cuales se le fueron agregando frases, oraciones que no estuvieron en los manuscritos originales. Ese es un procedimiento no de valor, no es un procedimiento de a mi juicio, es un procedimiento metódico. Un procedimiento metódico en el cual existen 5.130 manuscritos del Nuevo Testamento. Es decir, hay 5.000 testimonios escritos en papiros, en códices, en pergaminos, 5.130 documentos. Estos se van tomando en su conjunto y se van evaluando cuáles son los más antiguos. Pero hay criterios de antigüedad, no criterios puestos por la modernidad, sino criterios de la manera de escribir antigua que la modernidad ha investigado. Por ejemplo, uno de los principios es la lectura corta se prefiere a la lectura larga. Si tengo dos documentos del mismo Mateo, capítulo 14, versículo 5, y uno tiene una lectura corta y otro tiene una lectura larga, se prefiere la corta como la más antigua, porque la tendencia antigua a la hora de escribir no era ampliar, era sintetizar. Ya una ampliación se entiende que es una explicación posterior que se le quiso dar a una síntesis, porque la idea era explicar con las palabras más precisas el acontecimiento, porque no había ni tiempo ni recursos para escribir el montón, ¿verdad? Entonces hay papiros que se les ha aplicado el carbono 14 como método de medición de antigüedad. Los testimonios de los padres más antiguos. Es decir, hay una serie de criterios que van definiendo cuáles son más antiguos y cuáles son más tardíos. Entonces, los textos más tardíos se van depurando en comparación a los más antiguos. Gracias. ¿Alguien más, hermano, atrás? Francisco. Siervo, estos 5.130 documentos, ¿en qué idioma están? Griego. En griego. Solo se toman los documentos griegos como testimonios. Hay algunos papiros en latín, pero no tienen el peso de los más antiguos. Los de mayor peso están en griego. Carlos. Sí. Que lejos de que Mateo fuera el primero, como que decían de que Marcos se había sacado de Mateo, usted decía que no, que Mateo había tomado parte de Marcos. Sí. Pero mi pregunta es, de los tres, ¿habrá alguno que aventaje a los demás, que podamos decir de este, más o menos se basaron los demás para tomar su propia versión? ¿Habrá alguno de los tres que podamos decir está más completo, por decirlo así? No. Sí hay uno que sirvió de base, pero no en el sentido que más completo, sino en el sentido que fue usado como un insumo. La teoría que mejor explica la formación de los evangelios es que tenemos dos evangelios que son bien grandes. Tenemos a Mateo
Grandes, estoy hablando en proporción de escritura. Y tenemos a Lucas. Y ocurre que, con pequeñas diferencias y distintas posiciones en los relatos particulares de cada quien, ambos utilizan a Marcos. El 90% de Marcos está en los dos. O sea, Marcos está dentro de Mateo, está dentro de Lucas. Significa que podríamos reconstruir a Marcos si no tuviéramos a Marcos. Si solo tuviéramos Mateo y Lucas, a través de un estudio exegético minucioso que a veces se vuelve tedioso y aburrido, pero se puede construir el documento Marcos si no lo tuviéramos. Y aquí está. Pero está aquí, gracias a Dios. En un 90%, Mateo y Lucas tienen a Marcos. No lo tienen en el mismo orden de sus relatos, pero ahí está. Y hay 251 versículos que comparten Mateo y Lucas, que lo comparten casi idéntico, que no viene de Marcos, es otra fuente, que los exégetas han llamado la fuente Q. Porque Mateo y Lucas tienen esos 251 versículos, los tienen iguales. O sea, así como comparten el mismo contenido con Marcos, así comparten el mismo contenido con una fuente que no la tenemos, pero que se ha reconstruido a partir de Mateo y de Marcos. Entonces Mateo y Lucas han recibido materiales provenientes de Marcos y materiales provenientes de otra fuente a la que se le llama el documento Q. Q porque viene del alemán Quelle, que quiere decir fuente, ¿verdad? El documento Q. Entonces Mateo y Marcos tienen dentro de su contenido dos documentos que han usado de acuerdo a sus intereses teológicos y fines pastorales. Y por supuesto tenemos una cantidad de versículos, que no preciso en este momento la cantidad, que tiene solo Mateo, son solo de Mateo. Entonces habría una fuente Mateo 1, diríamos, que proporciona al Evangelio de Mateo aquella información que solo está en Mateo. Por ejemplo, los dos deudores. El relato de la parábola del aquel que fue a pedir misericordia y le perdonaron una gran deuda y que fue y no pudo perdonar. Ese es un relato muy propio de Mateo. No está en ninguna parte de los otros evangelios. Asimismo, en Lucas tenemos materiales que son solo de Lucas, que no están en ningún otro evangelio, y este es el Lucas 1. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, toda la moneda perdida, la oveja perdida. No son parábolas que estarán ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, están solo en Lucas. Entonces la conformación de información de Mateo viene, traen, no, tengo que decir que traigan todo. Digo, pues esto lo tienes jodido el amor. Entonces, Mateo ha construido su verdad sobre Jesús alimentándose de Marcos,
Mateo ha construido su verdad sobre Jesús alimentándose de Marcos, de esta fuente que se llama Q, y de una fuente que se le ha puesto Mateo 1 porque no sabemos ni cómo se llamaba, pero que de algún lugar tuvo que sacarla Mateo, ya sea en tradición oral o documento escrito, pero de algún lugar tuvo que sacar Mateo esa información que le pertenece solamente a él. Igual Lucas se alimenta de Marcos, se alimenta del documento Q y se alimenta de una fuente que le proporciona las narraciones únicas que están solo en el Evangelio de Lucas. Entonces, así es hasta hoy la hipótesis que mejor explica la situación de la formación de los evangelios. ¿Preguntas, hermanitos? Hermana Marjorie. Mi pregunta es, pastor, referente a que usted dijo que los evangelios nacen en las comunidades. Sí. Y la pregunta en sí es, si todos los evangelios fueron escritos en la misma comunidad o son diferentes comunidades de regiones Sí. o países en esa época. Diferentes comunidades y aún regiones, ¿verdad? No es una misma comunidad la que diríamos elabora el evangelio. Son diferentes comunidades. Por eso se atribuye normalmente ya en el análisis de las últimas décadas la elaboración de Mateo, por ejemplo, en la ciudad de Antioquía, ahí donde Pablo y Bernabé salieron de ser para ser misioneros de la palabra. Las características de la iglesia de Antioquía tienen una armonía con el evangelio de Mateo. Claro, estas conclusiones no son a la deriva, no son invenciones humanas, no son arbitrariedades. No, es el fruto de un proceso de análisis, de comparar la formación, la teología y la dinámica de la iglesia de Antioquía, por ejemplo, con la teología y estructura de Mateo. Y entonces se sustenta hipotéticamente, por supuesto, porque nosotros tenemos un documento que así lo diga, que Mateo pudo haber sido construido en las comunidades de Antioquía. El Evangelio de Juan refleja una mentalidad de Asia Menor, ¿verdad? Refleja tradicionalmente, ha sido colocado en Asia Menor, pero refleja preocupaciones que tienen que ver con el cristianismo en Asia Menor. Asia Menor pudo haber sido la sede final del Evangelio de Juan, pero que nace en ciudades gentiles dentro de Palestina, pero que esa comunidad va emigrando porque va teniendo conflictos con el judaísmo, con el templo de Jerusalén, es expulsada, se rompe el nexo con el judaísmo, ellos van ampliando su explicación sobre el evangelio y llegan a relacionarse incluso con tendencias cristianas un poco creíbles o dignas de credibilidad, y comienzan a formular el evangelio de una forma tan abstracta que lo hace distinto a los sinópticos. Usted lee Juan y usted está ante un mundo eterno, un mundo de ideas, un mundo de conceptos, pero no al estilo griego, sino al estilo hebreo, conceptos que traen potencialidad y vida, pero al final distinto al camino que planean los sinópticos. Hermanos, llegamos aquí por el tiempo. Un día haremos una vigilia de estudio. Pongámonos de pie, hermanitos. La verdad para nosotros es una persona. De
esa persona vivimos, a esa persona seguimos, a esa persona adoramos y a esa persona predicamos. Padre, queremos que de la manera que en las comunidades antiguas palpitaba su amor por Jesucristo, así queremos, Dios, que palpite en nosotros siempre el anhelo de dar testimonio de la persona de Jesús como una fuerza de vida, de esperanza a nosotros ahora. Estamos estudiando, Padre, esta escritura, los testimonios que sobre la verdad que es Cristo se hicieron al principio. Padre, que ahora seamos fieles testigos, no de estar discutiendo sobre documentos.